microaspiración de anaerobios. Por ejemplo, en el alcohólico. Los pacientes con EPOC generalmente tienen pseudomonas. Eso grave. Siempre les pregunto, los pacientes con EPOC hacen neumonías por pseudomona. ¿Por qué? Tienen lesiones pulmonares. Los pacientes con secuelas de tuberculosis hacen neumonías por pseudomona. En la otra diapositiva les puse los asociados al ventilador mecánico. Estas neumonías un poco más difíciles de diagnosticar. Generalmente es un paciente ya hospitalizado estando, pero que no ingresó por una neumonía. Entonces, este paciente lo que tiene es comienza a tener fiebre, secreciones asociados a un tubo endotraqueal y a eso se considera una neumonía al ventilador. Esas son las etiologías de las neumonías, yo les decía, por estafilococo aureus, por pseudomonas, porque decíamos, aquí proliferan ya los gérmenes gram negativos. Son las neumonías asociadas al ventilador. Y les puse unas diapositivas últimas que agregué sobre el coronavirus, que es la infección que nosotros estamos viendo actualmente. Entonces, la infección por coronavirus es una neumonía atípica. Grábense en la mente, es atípica. No es una neumonía típica. La imagen radiográfica es diferente a esa imagen que nosotros les he presentado ahí, sino es un patrón que se llama de vidrio esmerilado. De repente, esas palabras siempre búsquenlo, váyanse a una imagen y la van a ver. Totalmente. Por ahí le voy a mandar a su compañero hoy para que vean una imagen de un paciente con una neumonía por COVID. Entonces, generalmente, yo les he puesto aquí porque hay algunas características fisiopatológicas que debemos conocer. Por ejemplo, ¿a quién se une este virus? ¿Cuál es el receptor? Y justo ahí la imagen lo dice muy claramente, el receptor del coronavirus. ¿Cuál es? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Ese es el receptor. Entonces, ahí hay una célula con su retículo endoplásmico rugoso, donde se va a reproducir el virus, donde se va a replicar, y el aparato de Golgi, donde de nuevo se va a reensamblar y los virus van a salir hacia la superficie. Les puse otra diapositiva ahí para graficarles un poco lo que sucede o lo que conocemos nosotros como tormenta de citoquinas. ¿Sí? La tormenta de citoquinas. ¿Qué significa? Allá las dos últimas diapositivas. Hay de coronavirus, hay dos diapositivas. Ubíquense, por ejemplo, en esta que viene, hay dos. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina que capta los virus, y a esas células que la van absorbiendo, esas células usualmente van a comenzar a activar a las células endoteliales que están debajo, y estas células van a llamar a macrófagos o van a encontrar aquí el macrófago, de tal manera que comienzan a producir una gran cantidad de citoquinas. Y ahí lo ven, interleuquina 1, las interleuquinas 10, la activación de los linfocitos T, los macrófagos, pero sobre todo, y eso está en las otras diapositivas, hay una gran actividad de los monocitos que terminan por transformarse en macrófagos alveolares. Los monocitos, por eso acá se conoce como la actividad monocítica del macrófago. ¿Sí? Como esa interacción del monocito con el macrófago. Es la misma célula, pero el macrófago ya está a nivel alveolar. De tal manera que el macrófago o el monocito generan una gran cantidad de citoquinas. Una de las citoquinas más importantes es la interleuquina 6. Y eso es lo que
La interleuquina 6 es uno de los factores más importantes en los procesos inflamatorios. Ya lo vamos a ver después cuando nosotros veamos la cascada de la coagulación iniciada por la interleuquina 6. ¿Sí? Toda la cascada de la coagulación es activada por la interleuquina 6, o factor tisular también se llama. De tal manera que así es como se ha encontrado que estos pacientes hacen un proceso de trombosis. Por eso ahorita uno de los pilares del tratamiento es hacia la trombosis de estos pacientes. O sea, a estos pacientes, miren, se ha pasado de varios tratamientos, unos que hasta ahorita no se sabe si funcionan, pero parece que lo que más funciona es dar una terapia de anticoagulantes a estos pacientes. O sea, corticoides y anticoagulantes. O sea, ¿contra qué estamos dirigiéndonos el tratamiento? Contra esta tormenta de citoquinas, principalmente la interleuquina 6. Uno de los tratamientos se llama tacrolimus. Es uno de los principales medicamentos que actualmente lo tenía la Seguridad Social y cada ampolla estaba cerca de estaba un costo muy alto. Actualmente fue una lucha que se tuvo a nivel de los médicos para que este medicamento se ponga a disponibilidad de los otros pacientes, porque se utilizaba solamente como un trípode de tratamiento contra el cáncer. Entonces aquí comenzó a utilizarse contra los pacientes por coronavirus, porque es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6 o factor tisular. Miren cómo de pronto ya se está conociendo un poco más la actividad del coronavirus y las maneras como se están tratando. Les traje un poco estas diapositivas para que más o menos vayamos entendiendo, porque es algo que todavía no lo conocemos muy bien, sobre coronavirus. Por favor, esas partes de las diapositivas, trátenlo de conocer el receptor, las interleuquinas, la actividad de los macrófagos, la actividad de los monocitos, la interleuquina 6, porque esos son parte de los mecanismos del coronavirus. Ahí al final les puse unas diapositivas de los mecanismos de los procesos, de los síntomas, ya que generalmente la van a ver en la parte práctica. En la parte práctica van a ver síntomas, pero ahí les puse unas diapositivas, es la diapositiva ya 45, que se relaciona con los síntomas, o sea, por qué se causa disnea, por qué la fuga la fuga capilar, ¿sí? ¿Por qué se causa hemoptisis? Ahí la van a encontrar en esa diapositiva. Creo que esas son todas. El síndrome de consolidación pulmonar. El síndrome de consolidación pulmonar. Eso sí, aprendan. Siempre les hago preguntas porque siempre vamos a hablar de síndrome de consolidación pulmonar. Es ese contenido que hemos visto en la primera diapositiva de un alveolo, la mitad con aire y funcionando normal y la otra mitad lleno de agua. A esa agua y a ese líquido que está pasando por aumento de la permeabilidad vascular producida por las citoquinas, a eso que nosotros lo hemos llamado el edema, a eso nosotros lo conocemos como síndrome de consolidación pulmonar. En el examen físico, en la radiografía, yo les puse una radiografía, pero en el examen físico, que es lo que van a desarrollar en la parte de la parte práctica, tiene hallazgos característicos este síndrome de consolidación pulmonar. En pocas palabras, la neumonía se manifiesta como síndrome de consolidación pulmonar. Es producida por la mayor permeabilidad producida por las interleuquinas. Muy bien, ojalá ya me haya entendido. ¿Alguna pregunta? Karen Guevara, Camila. Doctor, disculpe.
Miguel, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. A ver. ¿Podría más que todo repetir el síndrome de consolidación pulmonar para poder entenderlo mejor? Sí. El síndrome de consolidación pulmonar es la manifestación de una neumonía. Tiene sus características en el examen físico, que la van a ver en la parte práctica, y tiene su característica en la radiografía. ¿A qué se debe? Se debe al aumento de permeabilidad que producen las citoquinas a nivel de a nivel de los capilares, de tal manera que el líquido ahora o la membrana capilar es muy permeable al líquido, de tal manera que el alveolo se llena de líquido. Y el líquido no solo se llena en el alveolo finalmente, sino también se va al intersticio. O sea, es un pulmón lleno de agua. A eso se llama el síndrome de consolidación pulmonar. Pero es un agua no como un derrame pleural, que es una cosa diferente. Es un líquido como un edema dentro del pulmón. ¿Alguna otra pregunta? Eric, Cintia o Linda, ¿alguna pregunta? Stasi, Staili Blas, ¿alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, Ligia. Doctor, una consulta. A ver. Referente al examen de la próxima semana, va a estar incluido hasta la tercera semana los temas